How good can this team be? Next best thing is 4-0. That defense, arguably the best in the NFL. I think the Steelers are winning the way that I think we thought they would. The Steelers are taking care of business. Steelers at the Colts. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, lo que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo como siempre y les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y les doy las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Nos invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal y a compartir nuestros videos y recomendarlos a otros fanáticos de Steelers en español. En el episodio de hoy tenemos una tabla corta pero bien intensa, bien cargada. Vamos a revisar algunas noticias. Vamos a hablar sobre lesiones, lamentablemente, nuevamente. Vamos a hablar sobre nuevos jugadores también que se incorporaron al equipo de Steelers. También vamos a hacer un análisis bastante profundo y detallado de lo que fue la primera derrota del año, el partido, ¿no es cierto?, que perdieron los Pittsburgh Steelers en Indianapolis ante los Colts. Y después vamos a tener un poquito de sorpresa de lo que viene para el Sunday Night Football contra Dallas. Así que comencemos rápidamente las noticias. Lamentablemente las lesiones siguen golpeando a nuestro equipo de Steelers, especialmente a la línea ofensiva. Temprano, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en el partido contra Indianapolis, en el partido contra los Colts, el guardia ofensivo James Pierre queda afuera con una lesión que se calificó como de tobillo inicialmente, pero ya post partido había reportes, ¿no es cierto?, de periodistas que andaba con una bota y que andaba con muletas sin apoyar el pie, lo que obviamente no pintaba muy bien. Y ya el lunes se informó oficialmente que la lesión es una rotura del tendón de Aquiles, así que queda fuera todo el resto de la temporada. Un brutal golpe para el jugador, por una parte que está digamos en un año de contrato, y obviamente un tremendo golpe para esta línea ofensiva que hasta ahora había estado bastante golpeada y que pierde a quien había sido hasta este momento su mejor liniero, ¿ya? El más destacado en PFF grade, había sido hasta ahora James Daniels en esta temporada. Así que el jugador ya fue puesto en la Injured Reserve, en la reserva de lesionados, y lamentablemente se suma a una larga lista de lesiones que han afectado a la línea ofensiva. Recordar que todo comenzó con la lesión del centro Nate Herbig, que quedó fuera todo el año por una lesión de hombro de manguito rotador. Después se agregó la lesión del tackle del rookie Troy Fautanu, que también quedó fuera casi por lo menos la temporada regular por esta lesión de rodilla de la rótula. Y finalmente la más reciente, ¿no es cierto?, del guardia Isaac Seumalo. Más recientemente posiblemente volver, pero ya se ha perdido un mes de partidos por esta lesión de pectoral. Y esto en cuanto a titulares, porque también hay que considerar al tackle Dylan Cook, que por una lesión de pie también lleva fuera todo el mes en reserva de lesionados. Y como digo, por lo menos Troy Fautanu, como digo, Isaac Seumalo, el guardia, estaría en condiciones de volver, según Mike Tomlin, incluso esta semana a jugar. La semana pasada estuvo cerca, según dijeron, y esta semana debería poder volver a practicar más y volver a reforzar esta línea ofensiva que, como digo, ha sufrido múltiples golpes. Pero esto va a generar una duda en relación a la posición en que retornaría Isaac Seumalo, porque él básicamente tiene más experiencia como guardia izquierdo que como guardia derecho, ¿ya? Estaba jugando más al lado izquierdo, pero el otro guardia que supuestamente sería titular, que es el rookie Mason McCormick, también tiene más experiencia al lado izquierdo que al lado derecho, y es un rookie, y la idea sería, yo creo, hacerle más fácil el trabajo al rookie que al veterano. Y en ese sentido la duda es si cambiarían al más experimentado Seumalo al lado izquierdo para dejar al rookie al lado derecho, o priorizan dejar al veterano, ¿no es cierto?, a la estrella en la posición en que supuestamente es mejor. Así que eso va a ser interesante ver cómo lo arregla, digamos, el equipo. Y la otra opción también en la mesa sería Spencer Anderson, pero yo creo que tiene más opciones de jugar en McCormick, independiente si lo ponen al lado derecho o izquierdo. Veremos cómo se configura esta línea ofensiva y por favor esperemos que no se sigan acumulando estas lesiones.
sobre todo cuando estas lesiones suceden en clusters, ¿no es cierto? Como pasó el año pasado en una misma posición, como pasó el año pasado en la posición de linebacker interno o en la secundaria. La verdad es que son la peor pesadilla de un general manager porque van dejando sin opciones, digamos, se van cayendo los reservas uno a uno y va quedando finalmente sin opciones el equipo, así que es bien complejo. Por ahora, esto también generó algunos movimientos de roster, unas contrataciones, nuevos jugadores. En la fotografía de la derecha, ¿no es cierto?, está el guardia defensivo Max Sharping, que fue firmado al roster de 53 jugadores. Es un jugador de 28 años. Fue seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2019 por el equipo de los Houston Texans. Salió de la Universidad de Northern Illinois. Estuvo también con el equipo de Cincinnati Jaguars. Y luego en el Practice Squad de Filadelfia y finalmente en el Practice Squad de los Washington Commanders, desde donde lo trajo de Pittsburgh. Otros movimientos de roster también que hay que comentar, fueron cortados del roster de 53 el safety Jalen Elliott y el cornerback Darius Rush. Y esto seguramente para hacer lugar a algunos de los jugadores que estaban en reserva de lesionados y que podían ya empezar a regresar, habiendo pasado ya 4 partidos, todos los jugadores que ingresaron antes del inicio de la temporada regular o antes de la semana 1 ya están en condiciones de regresar. Se trata del outside linebacker Jeremiah Moon, del tackle Dylan Cook, el linebacker Cole Holcomb y el defensive lineman Logan Lee. Por lo pronto, el único que se ha informado que se abre la ventana de 21 días para empezar a practicar es la del outside linebacker Jeremiah Moon, ¿ya? Que ya se le pone esta designación de regresar y puede empezar a practicar y el equipo tiene 21 días para decidir si lo incorpora al roster de 53 o no, ¿ya? En definitiva, si lo deja fuera, si es que no puede recuperarse de la lesión. Veremos si algún otro se activa durante lo que queda de la semana. En otros movimientos también se firmó al Practice Squad al outside linebacker Eku Leota y al running back Lamical Pirine, y para hacer lugar para ellos se liberó al edge Marcus Haynes y al fullback Jack Coleto. Otros movimientos más recientes son la incorporación al Practice Squad de un linebacker que estuvo en preseason en el equipo, que es Jacoby Windman. Y también pasaron del Practice Squad al roster activo al running back Aaron Shamklin, ¿ya? Que este movimiento, la verdad que yo lo encuentro bastante malo porque significa que la lesión tanto de Jalen Warren como de Cordell Patterson seguramente son un poquito más severas y van a tomar más tiempo de recuperarse de lo que se esperaba. Así que obviamente eso es algo que no es muy positivo. En relación a los standings, a las posiciones, ¿no es cierto? Seguimos liderando la AFC Norte. Eso es algo bueno a pesar de la derrota. Con este récord de 3-1, se nos acercó Baltimore, los Ravens en segundo lugar con este récord de 2-2, después de una gran victoria sobre el equipo de Buffalo Bills en Sunday Night Football. En tercer lugar sigue Cleveland, pero que vuelve a perder. Perdió con los Raiders y con eso quedó con récord de 1-3. Y en el último lugar todavía Cincinnati, que consigue su primera victoria, pero frente al equipo de los Carolina Panthers, un equipo supuestamente no muy bueno. En relación al camino que viene, ¿no es cierto? Siempre les pongo ahí a la derecha un poco lo que llevamos, ¿no es cierto? Estas 3 victorias iniciales, luego la derrota en Indianapolis y lo que viene por delante antes de la semana libre. Por lo menos son 3, ¿no es cierto? De los próximos 4 partidos son en casa. También 3 de ellos en horario prime, en la noche. Y un partido a las 5 de la tarde. Todo esto hasta llegar a la semana libre. Así que ese es un poco el camino que tenemos por delante. Entremos inmediatamente a analizar el partido contra Indianapolis. Como les dije, vamos a conversar varias cositas. Así que comencemos desde ya. Una vez más, lamentablemente, una derrota en Indianapolis, ¿no es cierto? Como les dije y recordándolo del año pasado. Perdemos el invicto, quedamos con este récord de 3-1.
en un partido que la verdad es que si bien a inicio de la temporada, ¿no es cierto? Yo les comenté en el video de predicciones que me parecía que en el papel este equipo de Indianapolis era duro por las armas que tenía y era un rival peligroso. La verdad que en el momento actual, ¿no es cierto?, en que se dio el partido, considerando las lesiones, todas las bajas que tenía este equipo de Indianapolis y cómo había jugado, cómo había visto dificultades, sobre todo en sus primeros dos partidos, eh, y llegaba, ¿no es cierto?, con este récord de 1-2. La verdad es que, eh, como les dije, por ahí había bastante esperanza de que Pittsburgh pudiera hacer un buen partido. Hay que recordar que los Colts llegaban sin su centro titular, sin tres lineros defensivos, entre los más importantes, ¿no es cierto?, de Forrest Buckner, el Edge Ebukam y también el cornerback Kenny Moore, ¿ya? O sea, bastante bajas importantes. Así que, como digo, parecía un partido perfectamente ganable si Steelers se aplicaba y mostraba un poco de lo que habían hecho contra los Chargers. La verdad es que no sé si los jugadores se confiaron por esto mismo, por tantas bajas y reservas en Indy, eh, pero la verdad es que se vieron muy mal, ¿ya? El equipo entró dormido, entró a otro ritmo, se vieron dominados en todas las fases del juego, digamos, tanto en ofensiva como en la defensa, y quedaron abajo, ¿no es cierto?, tempranamente, cayendo en un déficit de 17-0, del cual finalmente no lograron salir, y terminamos perdiendo, ¿no es cierto?, eh, por 27-24, y además, lamentablemente, teniendo al frente como quarterback a Joe Flacco, un viejo conocido, pero la verdad es que a pesar de la lesión de Anthony Richardson, eh, y uno de los primeros puntos aquí bien preocupantes, ¿no es cierto?, a analizar, además de muchos errores, que los vamos a ir viendo a lo largo de este análisis, pero diferentes tipos de errores de ejecución, de esquema, de jugadores. Lo más preocupante, como digo, es que este además fue un mal partido de los coaches, ¿ya? Me parece que todo el cuerpo de coaches, tanto los coordinadores como finalmente Mike Tomlin como head coach, fueron bastante lentos en ajustar, ¿ya? La evidencia más patente de eso tiene que ver con precisamente con Flaco, y con el cambio que significó el quarterback. Yo entiendo que en el fondo la preparación contra un quarterback como Anthony Richardson, que es un quarterback físico sumamente móvil, que uno sabe que va a correr por diseño, versus Flaco es casi lo opuesto, ¿ya? En un quarterback añoso, que es un 100% un pocket passer, que tiene muy poca movilidad, y obviamente eso requería un ajuste, que la verdad es que no se hizo muy poco, se hizo muy mal. Eh, y en el fondo, la defensa demoró mucho en cambiar este esquema de zona que buscaba, ¿no es cierto?, defender el campo y defender el pase, pero mirando a Richardson, y con la idea de poder contenerlo si es que se ponía a correr. Pero este esquema de zona, la verdad es que Flaco, con la experiencia que tiene y la veteranía, la verdad es que le es muy fácil encontrar los puntos débiles, los puntos blandos, y eso se notó, ¿no? Así que claro, esta idea de defender en zona, de mirar a Richardson y tratar de anticipar y forzar los errores, la verdad es que para Flaco estuvo perfecto, como digo, para encontrar estos puntos débiles en la zona, y Pittsburgh demoró demasiado en la defensa en encontrar respuestas, ¿ya? Eh, Así que permitieron a Flaco pasar para 2 touchdowns, pero sin pases de más de 14 yardas, no tuvo pases largos muy explosivos, pero sí en pases cortos, solo de 4, y el mayor de 9 yardas. Solamente tuvo 4 pases de más de 9 yardas, pero ninguno de más de 14. Y lo que a mí, lo que yo encuentro más grave o más doloroso, más preocupante, es que tuvo 4 conversiones en tercera y 7 o más, ¿ya? De hecho, el equipo de Indianapolis, o la defensa de Steelers en global en todo el partido, permitió a los Colts un 60% de conversión en tercera y 6 o más, ¿ya? Que eso, la verdad es que es una receta de fracaso, y es precisamente parte de lo que había hecho que este equipo fuera tan bueno, esta defensa, sobre todo en los primeros partidos. El hecho de forzar terceras oportunidades y largo, y que hasta la tercera semana era prácticamente un despeje seguro,
cambió radicalmente y como digo, 60% de conversión en tercera y 6 o más, ¿ya? Y por otra parte, la ofensiva también tardó mucho tiempo en ajustar, una ofensiva que no logró establecer el juego por tierra, que era parte del game plan, evidentemente. No logró correr, terminó solo con 122 yardas por tierra, pero el líder corredor fue Justin Fields, con 55 yardas por tierra, y eso ya habla de que obviamente las cosas no anduvieron nada bien. Najee Harris, el running back uno, ¿no es cierto?, el workhorse que más yardas debiese tener, terminó solamente con 19 yardas en 3 intentos, para un miserable promedio por acarreo de 1,5 yardas por acarreo. Y bueno, claro, aportó 54 yardas por pase en 3 recepciones, lo cual mejoró un poco sus números y en el fondo la sensación visual al ver el partido. Además de estos errores, ¿no es cierto?, que digo, de lentitud en hacer ajustes, que a lo mejor son más atribuibles a los coordinadores propiamente tal. Hay varias decisiones también cuestionables del head coach Mike Tomlin. La primera, ¿no es cierto?, yendo en un orden un poco cronológico, para mí se da en el primer drive, cuestionable, ¿no es cierto?, en la decisión de despejar desde la yarda 41 de Indianápolis, en vez de intentar un gol de campo, que hubiese sido aproximadamente de unas 58 yardas, lo que es bastante, pero que con un pateador como Boswell, con el rango que ha tenido, sobre todo durante este año, ¿no es cierto?, la gran efectividad en goles de campo largos, y considerar también que se jugaba, ¿no es cierto?, en un estadio cerrado, con pasto artificial. La verdad es que no parecía tan mal esa posibilidad, pero Mike Tomlin decide despejar y potencialmente deja pasar 3 puntos ahí, que al final del partido fueron tal vez la diferencia. La segunda decisión cuestionable, para mí la más grave, tiene que ver con una decisión de no retar en el segundo drive el spot que le dieron a Najee Harris en esa corrida en tercera y 2, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en esa jugada tercera y 2, Pittsburgh va por tierra con Najee Harris y la verdad es que me parece bastante claro que cruza el plano la línea de primero y 10, pero ya era un spot muy malo que lo dejó corto en cuarta y 1. Mike Tomlin no lo revisa o no lo reta, y deciden rápidamente jugársela, ¿no es cierto?, en cuarto down en esa misma secuencia. Se la juegan en una cuarta y 1, todo esto en la yarda 39 de Pittsburgh, y con una jugada también en posición escopeta, que es bastante cuestionable la decisión de la jugada. Le preguntaron a Mike Tomlin, él siempre defiende esto diciendo que es algo habitual, pero la verdad es que por lo menos parecía que fue una idea demasiado compleja para ganar una yarda, ¿ya? Parecía más complejidad de lo necesario, como digo, para ganar esa yarda, que se pudiese haber hecho de una forma mucho más simple con un quarterback sneak o tal vez con una corrida directa, solamente empujando bien a la línea. Y esos son, digamos, de las dos situaciones más evidentes. Hacia también hay otras situaciones cuestionables, como el challenge, ¿no es cierto?, en un pase claramente completo de Indianapolis, aunque existe por ahí un reporte de que la defensa estaba fuera de posición, no estaba lista y iban a quemar igual un tiempo fuera. Pero la verdad es que no se entendió mucho esa decisión. Y también el uso de timeouts también llamó la atención. El momento temprano en tomarse un timeout, quedando como 6 minutos en el cuarto, y finalmente la decisión más llamativa, ¿no es cierto?, de no tomar un timeout en esa última jugada de cuarta y 10, que finalmente terminó siendo la última jugada ofensiva de Steelers, cuando estaba tratando ya desesperadamente en los últimos minutos de mover el balón y empatar con un gol de campo. Yo creo que es razonable, ¿no es cierto?, tomarse ese timeout, organizar bien la jugada. Claro, Mike Tomlin se justificó en decir que el usar este paso rápido, ¿no es cierto?, permite que la defensiva no haga sustituciones, no meta personal especializado y no elija la jugada también con más tiempo, pero en el fondo es una cosa por otra. Y para mí también la preparación de la ofensiva para ejecutar también es importante. Quizás el único consuelo, es un poco ahí la fotografía que está al medio, o la gráfica central, ¿no es cierto? El único consuelo de este partido
tiene que ver un poco con la actuación de Justin Fields, no porque no haya cometido errores, también los cometió, pero sí con el sentido de que Justin Fields, también esta ofensiva, demostró que en el fondo el quarterback puede llevar a esta ofensiva a tratar de volver de un partido con déficit, a tratar de regresar de un partido estando atrás, que es algo que pensábamos que tal vez Pittsburgh no tenía esa capacidad, ¿no es cierto?, este equipo, que no era posible recuperar déficit o jugar de atrás. En lo concreto, ¿no es cierto?, Justin Fields completó 22 de 34 pases lanzados para un 64,7% de conversión, para 312 yardas, un promedio de 9,2 yardas por intento. Lanzó un touchdown por pase con 0 intercepciones, y eso le da un rating de pasador de 104.0. Además, corrió 55 yardas por tierra en 10 intentos y tuvo también dos touchdowns por tierra. O sea, finalmente una producción ofensiva bastante abundante. Y finalmente, como muchas veces, y como les dije, ¿no es cierto?, para mí uno de los determinantes de este partido, evidentemente, son los errores, ¿ya? Eso pasa muchas veces, pero múltiples errores de Pittsburgh terminan definiendo este partido, y los dos más costosos están graficados ahí en las dos fotografías, ¿no es cierto? Son, en primer lugar, arriba, ¿no es cierto?, el fumble, el primero que fue de George Pickens, en esta jugada que intenta extender el balón de una forma muy descuidada, muy poco prolija, muy poco segura, lo arriesga, ¿no es cierto?, y termina siendo un balón suelto en la yarda 3 de Indianápolis. O sea, una situación clara de anotar al menos 3 puntos seguros con un field goal tan corto, y tal vez 7, ya sobre todo como venía moviéndose y avanzando en la ofensiva de Pittsburgh. Sigue costosísimo ese fumble. Y el segundo, ¿no es cierto?, la fotografía que está abajo, lamentablemente, el fumble de Justin Fields, en una situación de que es verdad, o sea, es una captura donde pierde muchas yardas. Ahí está el primer error, pero en el fondo es compartida la responsabilidad, porque en la captura, van a ver ustedes después en los highlights, en la jugada, no es que viene uno, sino que vienen dos jugadores de Indianapolis a presionarlos sin ningún tipo de bloqueo ni marca. Entonces ahí claramente también hay un error, al menos de ejecución, y si que no, también esquemático. Y finalmente, ¿no es cierto?, remata Fields con el error de al caer al suelo soltar el balón, y con eso provoca el balón suelto. El snap, el centro, se hizo desde la yarda 33 de Indianápolis. O sea, nuevamente, estando en territorio de gol de campo, por último, si hubiese sido un pase incompleto, una jugada que no perdiera tantas yardas como si las perdió, que finalmente perdió las yardas y hasta el balón, habríamos tenido 3 puntos más nuevamente, que fueron la diferencia en este partido. Todo eso a la ofensiva, sin contar los errores o las oportunidades desaprovechadas por la defensiva, que primero, ¿no es cierto?, no pudo forzar intercambios de balón, y ahí el diferencial es lapidario, ¿no es cierto?, 2 turnovers contra 0 es una receta para perder casi siempre en la NFL, pero tuvo oportunidades la defensiva, un fumble no recuperado, ¿no es cierto?, el fumble que fuerza a DeShaun Elliott a Richardson, pero que no logran recuperar, y al menos una intercepción, ¿no es cierto?, claramente oportunidad de interceptar por parte de Joey Porter Jr., en la zona de anotación, y que se le pasa entre las manos y no logra atrapar ese balón, que es algo que un corner de calidad, ¿no es cierto?, un corner como se espera que sea Joey Porter Jr., no puede dejar pasar. Esas solo por ser las más evidentes, ¿no es cierto?, pero hay otras que seguramente llegarán a sus memorias, o veremos incluso en los highlights cuando veamos video. Quiero partir hablando de la defensiva, porque en el fondo esta defensa, ¿no es cierto?, que llegaba tan elogiada, incluso vimos ahí en el video introductorio, ¿no es cierto?, hablando de la mejor defensa de la liga con tantos pergaminos. Yo creo que le vino bien este chequeo de realidad, ¿no es cierto?, este llamado a atención, porque la verdad es que la defensa se vio horrible, fue arrastrada, ¿no es cierto?, y dominada tanto en el juego por tierra como en el juego por pase. ¿No es cierto? Y eso es un poco lo que quiero graficar con la fotografía de abajo a la izquierda, en uno de estos touchdowns, pero ustedes pueden ver ahí cómo la línea ofensiva, que es verdad, es una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, pero también se suponía que esta línea defensiva era de las mejores de la liga, y ustedes ven ahí cómo es absolutamente arrastrada, empujada a la zona de anotación, sin ninguna oposición, llegando a bloquear incluso hasta los linebackers. Ahí se ve Patrick Quinn, ¿no es cierto?, que lo está con liniero lejos.
un dominio, un dominio de fuerza bastante evidente. Esta defensiva permitió 133 yardas por tierra, cuando mencionamos, ¿no es cierto?, que una de las claves evidentes inicialmente era frenar el juego por tierra. En lo específico, ¿no es cierto?, Jonathan Taylor corrió para 88 yardas en 21 acarreos, para un promedio de 4,2 yardas por acarreo, un touchdown, y la verdad es que no corrió más porque salió con lesión, si no hubiese sumado mucho más, más números. Por el lado de los wide receivers, ¿no es cierto?, Pittman tuvo 6 recepciones en 9 targets para 113 yardas, y la más larga, ¿no es cierto?, una recepción de 32 yardas. Así que esto podemos definirlo como una mala actuación, ¿no es cierto?, de Joey Porter, si le damos los beneficios, ¿no es cierto?, el reconocimiento cuando el wide receiver uno del otro equipo es limitado. En este caso que no fue así, tenemos que darle también la responsabilidad. La defensa también permitió 2 touchdowns, ¿no es cierto?, por pase. Uno de ellos con el wide receiver Downs y otro con un tight end reserva, ¿no es cierto?, el tight end Ogletree. Pero qué más decir, les permitió en global de ofensiva 225 yardas por aire, lo cual es una producción tremenda, ¿ya? Y no es algo digno de una defensiva que se haga llamar o que pretenda ser de las mejores de la liga, de ninguna manera. Quizás de lo único rescatable, la fotografía que pongo arriba a la izquierda es para hablar un poquito de DeSean Elliott, el safety, ¿no es cierto?, que tuvo 12 tacleos combinados, 8 tacleos en solitario, pero tampoco es una muy buena señal que el líder tacleador sea el safety. Quiere decir que el daño, ¿no es cierto?, la jugada de la ofensiva está llegando bien profundo, y que no se detiene la jugada de inmediato. De lo bueno él, ahí se ve, ¿no es cierto?, el puñetazo, tuvo este fumble forzado contra Anthony Richardson, pero que lamentablemente no se pudo recuperar. Pero fue el jugador que PFF le da el mayor grade de todo el equipo, 86.2. Y el otro jugador a rescatar, ¿no es cierto?, la fotografía arriba a la derecha es Cam Hayward. Cam Hayward tuvo una captura, tuvo 3 golpes al quarterback y un tackle para pérdida, y PFF le dio un grade de 80.5, también de los mejores del equipo. Pero por el lado de los edge rushers, la verdad es que completamente anulados, ausentes. El jugador estrella de esta defensiva, ¿no es cierto?, TJ Watt, el mejor pagado y candidato a jugador defensivo del año permanente, la verdad es que estuvo totalmente anulado. Prácticamente no tuvo producción, no tuvo presiones ni sacks. Y lamentablemente sufrimos lo mismo con Nick Herbig. Muchos habíamos hablado, ¿no es cierto?, de Nick Herbig en la titularidad, ante la lesión de Alex Highsmith, ¿no es cierto?, llamado a este rol de pasar a ser más titular, de jugar más snaps, y la verdad es que no sé si se notó esa diferencia en el número de snaps y en la carga de trabajo, ¿no es cierto?, pero no tuvo la explosividad, no tuvo las jugadas desequilibrantes que nos tenía acostumbrados. Solamente participó en 2 tackles, uno de ellos en solitario, el otro asistido, y no tuvo ni presiones ni capturas, ninguna estadística a destacarle. Finalmente, la fotografía de abajo a la derecha es para mencionar al cornerback Penny Bishop, que si bien tuvo media captura y fue un momento, ¿no es cierto?, emocionante en que el esquinero cargó y logró capturar a Flaco, la verdad es que fue un poco contradictoria su actuación porque tuvo muchos problemas en cobertura, ¿ya? Fue responsable al menos de un touchdown, y tuvo varios errores, como digo, en cobertura, algo que lamentablemente es el costo de tener a un jugador novato en esa posición de nickel cornerback. Bueno, y por otro lado, la ofensiva, en la foto de arriba a la izquierda, primero para graficar, ¿no es cierto?, lo que hemos mencionado, lo ahogado que estuvo el juego por tierra, los problemas que tuvo Najee Harris para correr, con una línea ofensiva que no logró abrir hueco, que es verdad, Najee Harris también lo reclamó y se ve en el tape, ¿no es cierto?, que Indianapolis fue muy agresivo en defender la carrera, puso muchos hombres en la caja, y se ve que todos los defensivos atacaban los gaps, incluso no solo linebackers, sino que también incluso los safeties, ¿ya? O con secundarios, pero en el fondo Pittsburgh va a tener que aprender a lidiar con esto, y esto es trabajo también de Arthur Smith, como digo, de una modificación del esquema, porque ya esta receta, ¿no es cierto?, está en tape, está ya, como dicen,
no sé, se destapó se corrió la voz, como dicen, ¿no es cierto?, de que esta es la fórmula para parar a Pittsburgh por tierra, y todos los equipos que enfrentemos de aquí en adelante van a copiar este tape y van a tratar de hacer lo mismo. Entonces, esta ofensiva va a tener que aprender a inventar cómo contrarrestar esto, porque como digo, la fórmula ya está, y todos los equipos van a seguir esta misma fórmula. Y bueno, una reflexión también de este partido para mí es la ausencia de Jalen Warren, ¿ya? Yo muchas veces he defendido a Harris y he dicho que en el fondo Jalen Warren, para ser explosivo y ser un jugador desequilibrante y con más yardas por acarreo, necesita a Najee Harris, que golpea, que desgasta las defensivas y que saque estas yardas difíciles. Pareciera que también en esta oportunidad a Najee Harris le hizo falta a Warren, porque en el fondo le faltó un complemento a este juego terrestre, le faltó un tiempo que en algún momento, ¿no es cierto?, en algún lapso de este partido, ese cambio de ritmo lo aportó Cordarrelle Patterson, por eso lo puse ahí en la fotografía a la derecha arriba. Que en algún momento, ¿no es cierto?, marcó este cambio de ritmo y logró más yardas y jugadas más explosivas y abrir un poco el juego por tierra. La verdad es que las corridas de Patterson le dieron vida a esta ofensiva en un momento crítico en que estaba 17 abajo y no parecía encontrar nada. Logró mover el balón, pero lamentablemente se lesionó, ¿ya? Alcanzó a aportar 43 yardas por tierra en 6 acarreos, para un promedio de 7,2 yardas por acarreo y además de dos recepciones para 19 yardas. Le dio vida, como digo, esta ofensiva en un momento en que estaba abajo. También en la foto de abajo a la derecha, ¿no es cierto?, destacar a Pat Freiermuth, a esa buena recepción de touchdown que tuvo, pero aportó con 5 recepciones en 7 targets para 57 yardas, y en esa recepción de touchdown no solo el gran esfuerzo, ¿no es cierto?, físico por estirarse y llegar, sino que también el buen control del cuerpo para extenderse y no tocar el pasto hasta cruzar, ¿no es cierto?, con el balón la línea de touchdown. Y lamentablemente abajo a la izquierda cerramos con otro error muy importante y que lamentablemente se está haciendo muy recurrente en esta ofensiva, que es un error en una cosa tan fundamental y básica como el intercambio entre el centro y el quarterback. Nuevamente, ¿no es cierto?, problemas con el centro en este exchange. Lamentablemente en el último drive, muy inoportuno, cuando Pittsburgh estaba tratando de empatar el partido, ¿no es cierto?, 3 puntos abajo, en una jugada de segunda oportunidad, se produce este error en posición escopeta. Justin Fields asume la responsabilidad en el sentido de que él hizo la señal con el pie, pero en el fondo, tanto Justin Fields, ¿no es cierto?, que explicó que está tratando de mirar la cobertura todavía, como también la línea ofensiva, que estaba todavía hablándose y haciendo algunos ajustes en la protección, no fueron capaces de coordinarse para no centrar este balón si es que estaban ambos haciendo ajustes. Y claro, el centro, ¿no es cierto?, al ser novato, tal vez comete el error de, en el fondo, seguir la señal, digamos, seguir la señal a ciegas, sin pensar y darse cuenta que estaban ajustando, y esperar para centrar el balón. Justin Fields no lo espera, le golpea en el casco y sale la pelota, ¿no es cierto?, perdida, que por lo menos no es un fumble, pero retrocedió muchas yardas, perdió muchas yardas y al final hizo la diferencia de no poder convertir. Los deja, ¿no es cierto?, como decía, en segunda y 22, después de una primera y 10, y la verdad es que no se pudo seguir avanzando. Estaban en esta primera oportunidad en una posición de que en unos 20 o 25 yardas más podían anotar, porque estaban en el fondo en la yarda 42 del lado de Pittsburgh, y si movían el balón unas 20 o 25 yardas más, perfectamente Boswell podía intentar un gol de campo para empatar el partido, pero este error nuevamente es uno más, ¿no es cierto?, en este partido, lamentablemente, como ya hemos visto, plagado de errores, ¿ya? No puedo dejar de comentar y reclamar un poco sobre el arbitraje, ¿ya? Yo habitualmente no lo hago, no me gusta, en fondo, justificar o escudarme en eso, pero la verdad es que en este partido fueron algunas cosas bastante evidentes. Los arbitrajes en la NFL están siendo malos, eso ya lamentablemente nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto?, en toda la liga, pero en este caso se dio más contra los Steelers.
Eh, y en el fondo hay cosas que uno encuentra en todo partido, como por ejemplo la fotografía abajo a la izquierda, ¿no es cierto?, de TJ Watt ahí siendo claramente sostenido de la cintura o del cuello por los linieros. Un partido que uno revisa en NFL va a encontrar jugadas con ese tipo de errores que no se cobran. Eh, pero la verdad es que ya en este punto el descaro con el tema de TJ Watt es importante. Y la verdad es que me parece que no es conspiranoico ni no razonable, ¿no es cierto?, pensar que esto es intencional y que tiene que ver con una intención de la liga de tratar de frenar un tema que se ha analizado, que es la caída de puntos y la caída de producción por aire, la caída de producción por pase y el juego aéreo, que es lo que la liga sabe que le da rating, le da popularidad, es lo que los espectadores en el fondo quieren ver puntos, quieren ver pases espectaculares, largos, quieren ver touchdowns. Y los edge rushers, como TJ Watt, exitosos, la verdad es que juegan en contra de eso. Y a lo mejor son en parte los responsables de que este año haya decaído tanto los touchdowns por pase, las yardas por aire. Así que me temo que puede haber ahí una intención de hacer un poco vista gorda, de mirar hacia otro lado, para proteger un poco más y no perjudicar a las ofensivas. Eh, y la otra jugada que me pareció muy evidente y muy mal llamada es la fotografía de arriba, que es este castigo a Minkah Fitzpatrick por rudeza innecesaria. Particularmente mala, como digo, tanto que Mike Tomlin habló de esto. Mike Tomlin casi nunca habla de cobros de árbitros, pero en la conferencia de prensa habló de eso. Y yo creo que eso ya es un hecho a destacar. Dijo particularmente que llamó a Nueva York por esa jugada, que preguntó, dijo que no le había parecido una buena jugada, una buena decisión, ¿no es cierto? Una buena llamada. Y que la verdad es que dijo que Nueva York le había dicho lo mismo, que a ellos tampoco le había parecido bien. Hay cosas bien concretas, me parece, no muy cuestionables. No le golpea la cabeza, no va con su casco ni golpea el casco del wide receiver, va a golpear con el hombro. Lo que se puede reclamar es que es un jugador indefenso, pero también es cuestionable, ¿no es cierto?, una jugada rápida que pudo hacer más Minkah para frenarse. Ahora, claro, yo también cuestiono qué gana Fitzpatrick con ese golpe. La verdad es que no mucho. El balón iba lejos, ya no iba a ser atrapado. Y en el fondo también el error, ¿no es cierto?, de parte de él es si ya sabes que el juego se está arbitrando así, si son tan quisquillosos y tan recelosos de proteger a los wide receivers, podía haber hecho un mínimo intento por frenarse o por tratar de evitar el contacto, agacharse un poco, algún movimiento, ¿no es cierto?, de esquivar al defensivo, perdón, al ofensivo. Me parece que hubiese sido suficiente para que no le cobraran esa falta. Pero después digo, o sea, de acuerdo, es muy difícil, son fracciones de segundo, es difícil juzgar tantos elementos, ¿no es cierto?, y pensar tan rápido. Pero de todas maneras una llamada muy inadecuada y muy cuestionable. Quiero destacar, ya que me quedó el espacio, un par de jugadas que fueron entretenidas, emocionantes, pero de poca consecuencia. Arriba, ¿no es cierto?, a Calvin Austin en un regreso de despeje que regresó 30 yardas y que dejó a Pittsburgh en una bastante buena posición, pero que lamentablemente no pudieron aprovechar. Y abajo al tight end Darnell Washington, ¿no es cierto?, este gigante tight end que se ve muy llamativo cuando le lanzan pase y cuando corre, que tuvo ese salto, ¿no es cierto?, y ese pasó por encima de un defensivo. Tampoco fue muy desequilibrante, pero aportó 31 yardas en dos recepciones. Bueno, vamos a analizar un poquito de video ya para ir terminando. Les quiero mostrar varias jugadas. Comenzando el partido, ¿no es cierto? Indianapolis a la ofensiva, bien agresivo. Richardson con este pase largo a Pittman, ya poniendo en problemas a la defensiva por zona. Claro, pasa muy buen puesto el pase justo por encima de Joey Porter y por delante de Fitzpatrick. Después
la defensiva algo conteniendo la carrera, pero en este primer drive, tanto Anthony Richardson por tierra, ¿no es cierto? Ahí vemos corriendo por el centro, consiguiendo las primeras oportunidades. Arrastró, como digo, esta defensiva por todo el campo hasta su propia línea de gol. Finalmente, por tierra, Jonathan Taylor anota el primer touchdown. Ahí empujando a todos los defensivos, imponiendo un tono, y algo que habló Mike Tomlin también, de que esta defensiva, si se le pone primero en el campo, es precisamente para hacer todo lo contrario, para frenar y bajar el ímpetu. Aquí vemos uno de los buenos pases de Fields con Calvin Austin para una primera oportunidad. Y aquí también un pase por el centro, pero no mucho más que mostrar a la ofensiva, lamentablemente. De nuevo, como pueden ver, pases largos con Pittman, sin marca, entre medio de la zona. Pittman tuvo un muy buen partido, también Downs. Aquí otro carreo de Richardson, este es el fumble forzado por Deshaun Elliott. Para mí esta es la jugada donde se empieza a lesionar Richardson, además, con el golpe, con la caída y el golpe, pero no logra recuperar la defensiva. Como ven, ahí un golpe bien fuerte de Fitzpatrick en la espalda. Y ahí queda lesionado Richardson. Después trata de volver, le dan otra corrida por diseño y se vuelve a golpear. Pero ven ahí Taylor corriendo, no solo por el centro, también por fuera. A pesar del contacto, sigue corriendo. Eso obviamente no es una fórmula para detener el juego por tierra. De aquí ya flaco por pase, un pase corto. Y fácilmente encuentra a Downs para el segundo touchdown. Un play action, Justin Fields con un pase para Freiermuth. Y esta es la jugada que les digo de tercera y 2. Se ve que Najee Harris cruza la línea con el balón. Claro, la duda puede ser si la rodilla tocó antes del suelo. McTomlin no reta, no hace nada, se la juega en cuarta. En esta posición escopeta, no solo la posición cuestionable, sino que también el tackle que entra extra es McCormick. Y como pueden, si ven después la jugada, no bloquea a nadie. Y obviamente Fields también comete un poco ahí un error de no ser decidido a correr, sino que como que titubea un segundo. Y con eso es suficiente para que el defensivo lo detenga. Otro primero y 10. Joey Porter Jr. no logra cubrir. Aquí una reversible. Pero como pueden ver, todo funcionando para Indianapolis y sin respuesta de la defensiva. Ahí por lo menos un poco de presión. Un pase incompleto. Fuerza este gol de campo, que iba a dejar las cosas 17-0. Y ya la ofensiva, ¿no es cierto?, desesperada por responder. Pero no logra hacer nada. Otro pase por el centro. Nuevamente con Pittman. Como pueden ver ahí, Flaco con su experiencia, encontrando siempre al hombre libre, tomándose un tiempo, pero completando esos pases cortos, pero efectivos. Hay un buen tacleo para pérdida. La defensiva un poco tratando de responder, y aquí empieza a acordar el Patterson a darle un poco de vida a esta ofensiva. Con estos acarreos, obviamente la defensa también se comporta distinto, no ataca tanto la caja, entonces eso abre un poquito los espacios. Y la verdad es que Patterson los está aprovechando muy bien, cuando lamentablemente se lesiona. Ahí lo vemos ahora con un pase, y algunas yardas después de la recepción. Y este drive que iba bien, de nuevo corriendo con Patterson. Y por lo menos los linieros empujando. Este drive lamentablemente va a terminar en el error de George Pickens. Este es una de las jugadas con Washington. Ahí como salta sobre el defensivo.
consigue bastantes yardas. Entonces, la ofensiva venía con muy buen momentum. Recordemos que este drive empezó casi en la zona de anotación de Pittsburgh, al otro lado del campo. Y ya logró llegar a zona roja. Y aquí el pase era una primera oportunidad, no había ninguna necesidad de llegar al poste primero y 10. Arriesga, como digo, el balón con la mano izquierda. Y costosísimo el fumble. Un error muy malo. Devuelve el balón a Indianapolis, que sigue completando esos pases flacos. Como ven, siempre en los huecos del esquema de zona. Y el juego por tierra, a pesar de que ya no es Jonathan Taylor, sigue también la ofensiva cargando el balón. Y Justin Fields se escapa corriendo y lanza ese pase justo al momento de cruzar la línea de golpeo. Con el pie de atrás logra conectar con Freiermuth. Aquí estamos en los últimos segundos del segundo cuarto, tratando de mover el balón hasta un intento de gol de campo. Y con ese acarreo dejan casi ahí finalmente con ese acarreo personal de Fields logran parar el reloj. Y con eso recién al final del segundo cuarto, ya expirando la primera mitad, Pittsburgh consigue sus primeros puntos, los primeros 3 puntos. Ya en la segunda mitad, completando algunos pases con Pickens, como dije, igual fue el receptor con más producción. Otras jugadas con Washington. Pero ahí finalmente una tercera oportunidad que no logran convertir. Solamente 4 yardas por avanzar. Como ven, Flaco incluso se dio el lujo de poder correr. Y este regreso de despeje de Calvin Austin para 30 yardas. Pero que lamentablemente no capitaliza muy bien. Pero muy buena la jugada de Austin. Ahí evita el primer contacto y luego encuentra un espacio. Lamentablemente no se puede escapar para avanzar hasta el touchdown. Aquí Fields presionado y como ven, ese es el error que comete el fumble. Como ven, avanzan 2 jugadores de Indianapolis sin cobertura. Es el primer error. Después Fields pierde yarda y más encima después pierde el balón. Parecía un poco cuestionable si estaba down, si tocó el codo, pero no tenía el balón asegurado. Es difícil decir que lo iba a mantener. Aquí este es el sack de Bishop, la captura de Vinny Bishop. Y ya recién la defensiva haciendo un poco de ajuste y deteniendo un poco mejor el juego terrestre. Este es un gol de campo que falla Indianapolis. Un gol de campo largo de más de 50 yardas. No lo consigue. Y después de este drive, Pittsburgh va a tener la opción de acercarse. Buen pase de nuevo con Pickens en movimiento. Un pase largo. Y este drive sí va a terminar en touchdown. Pase con Najee Harris para el primer y 10. Deja una situación de primer y gol. Y finalmente Justin Fields corriendo. Consigue el touchdown. Aquí era un buen momento porque quedaba harto tiempo y Pittsburgh se acercó a solo 7 puntos. La defensiva tenía que responder. Y este es el drive donde Flaco completa más tercero y largo. Ahí pueden ver una primera tercera y 10. Convierte
convierte Flaco. Después nuevamente 3rd y 7, vuelve a convertir un pase largo. Entonces en este drive que la defensa tenía que responder, y entramos al cuarto, de nuevo 3rd y 10, y de nuevo completa incluso hasta el touchdown. Hay claramente un error de cobertura. No había nadie marcando esa zona. Y se vuelve a alejar Indianapolis. Así que ya estamos en el último cuarto. El tiempo empieza a premiar. Pittsburgh a 14 puntos. La ofensiva sigue tratando de mover el balón. Esta es una de las mejores corridas de Najee Harris. Pasando por encima ya de todo. Pero no, lamentablemente no fue suficiente. Y nuevamente en zona roja. Justin Fields un buen pase con Pickens. A pesar de que está un poco corto del 1st y 10. Y aquí en situación de gol, nuevamente Justin Fields decide correr. Aquí absorbe el contacto y logra otro touchdown por tierra. Indianapolis va a responder. Lamentablemente la defensa no lo está deteniendo, como pueden ver. Se escapan de nuevo en corridas largas. Ese mal tacleo de Dante Jackson. Recibió el pase corto del 1st y 10. Era cosa de taclearlo. Y se termina el drive. Y se escapa del tacleo y vuelve a convertir. Como ven, errores tras errores de distintos jugadores en distintos momentos. Pero que a la larga se van acumulando. Y ya el daño estaba hecho. Indianapolis profundo en el campo de Pittsburgh. Iba a sacar a lo menos 3 puntos. Y aquí básicamente se conforman con anotar el gol de campo. Y con mantener el partido en dos posesiones. Volviendo a aumentar la diferencia a 10 puntos. Pittsburgh sigue tratando de responder. Me digo parte de las cosas valiosas. De nuevo Fields corriendo. Ya cerca del 1st y 10. Es una jugada que no se entiende mucho si es por diseño o es por improvisación. Ese muy buen pase con Pickens. 1 contra 1. Le da el beneficio al wide receiver. Y le lanza el pase muy bien ubicado. Logra completar. Este es uno de los pocos pases de Van Jefferson. Muy pobre la producción de Van Jefferson. Es un tema preocupante. Y aquí Freiermuth, que pueden ver, recibe el pase a 3 yardas de la zona de anotación. Y logra mantenerse de pie y con balance para estirarse hacia la línea de gol y anotar el touchdown. Y aquí, bueno, por fin la defensiva responde, detiene de forma bien categórica a la ofensiva para darle la última oportunidad a los Steelers. Es la captura de Hayward. Y aquí un pase incompleto. Y aquí está la primera oportunidad. Decide correr Fields por algunas yardas. Convierte otra primera oportunidad. Y aquí viene el error del centro en esta posición escopeta. Y hasta un pase corto. Aquí ya está en la yarda 40. Y ese es el mal centro. Como se cae la pelota, pierde alrededor de 10 yardas. 12 para ser más preciso. Y deja esa segunda y 22. Que después es tercera y 22. Aquí hay otro error también. El pase con Najee Harris. Najee Harris podría haber salido del campo y frenar el reloj, pero al frenarse y al ser expulsado, no salir por su propia intención, eso deja el reloj corriendo. Y aquí Mike Tomlin con un tiempo extra por pedir, no lo pide, 4ª y 10. La última jugada del partido, no hay receptores, forza el pase Fields y casi interceptado por el jugador de los Colts, pero ahí ya dan un poco lo mismo. En 4ª oportunidad y turnover on downs.
y simplemente poniendo la rodilla en tierra un par de veces, Indianapolis se queda con el partido. Como pueden ver, mucho que analizar de esta derrota. Yo creo que lo más importante de esta derrota para el equipo de Steelers es sacar lecciones, es que el equipo retome el rumbo y demuestre en el próximo partido que esto fue solamente un traspié y que no se vuelva la tendencia, que es lo más importante. El próximo partido es domingo por la noche, el partido contra los Dallas Cowboys, así que vamos a tratar de tener varias sorpresas esta semana con los amigos de Cowboys Chile. Vamos a tratar de tener un video de los episodios especiales que hacemos nosotros con un invitado de ellos de Cowboys Chile y también por ahí también participar en lo que hay en ellos, así que vamos a estar analizando bien en detalle y con expertos, ¿no es cierto?, del equipo de Cowboys, cómo se viene un poco este enfrentamiento contra Dallas. Así que aquí lo vamos a dejar hasta acá. Yo como siempre les doy las gracias, los invito a suscribirse al canal y les digo como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima. Muchas gracias.